Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Desde San Salvador para el mundo queremos darle a ustedes la más cordial bienvenida a una edición más de su programa y correspondiente a este lunes 27 de diciembre de 2021. Esperamos que hayan disfrutado al máximo lo que son esa Nochebuena y sobre todo pues que estemos de regreso realizando actividades para algunos del sector privado. El sector público se mantiene desde luego de vacaciones en su mayoría, así es que desde ya le damos la más cordial bienvenida a usted. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal y sobre todo también de todos aquellos programas que colocamos sobre la mesa para que usted pueda poder enriquecer su criterio, ¿verdad? Así es que desde ya bienvenidos. Hoy vamos a aprovechar a hacer una evaluación, como hemos venido haciendo todos estos días atrás, ya al cierre del año 2021, sobre aspectos que tienen que ver con el quehacer de la política, con la economía y por supuesto con otros aspectos que tienen que ver con lo social. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Ramón. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias. En su momento se incorpora Naida Medrano, también experta en políticas públicas, con quien vamos a hablar sobre estos temas. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen para que puedan participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan participar y puedan desde luego dar los aportes pertinentes con relación a los contenidos que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Bueno, esta semana, antes de irnos de vacaciones, tuvimos mucha actividad en la Asamblea Legislativa. Hemos estado haciendo las evaluaciones pertinentes en cuanto a la aprobación del presupuesto, la aprobación de ley de agua, reelección del fiscal general de la República, entre otros elementos importantes que sin duda alguna se dieron a conocer durante el desarrollo de las últimas sesiones plenarias. Quiero darle la más cordial bienvenida ya también a Naida Medrano, que se encuentra acá con nosotros. Naida, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, qué gusto, Ramón, y a las amigas y amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, sin duda alguna este año ha sido un año bastante movido políticamente. Me gustaría conocer desde primera instancia una fase introductoria de cuál es verdaderamente el análisis que ustedes tienen para poder entrar a la puntualidad de algunos aspectos relacionados. A ver, Ramón. Bueno, yo creo que este es un año que como resultado de las elecciones se constituye una nueva Asamblea Legislativa con una nueva correlación en la que permite que el presidente de la República cuente también con un órgano legislativo mucho más favorable con respecto con el que venía anteriormente trabajando. Esto ha permitido que haya una influencia directa en la composición de otras entidades de gobierno, la composición de la Corte Suprema de Justicia, como tú has señalado ahora, la reelección del fiscal general de la República. Bueno, ya en mayo había habido un cambio en esta instancia de gobierno. También ha habido la posibilidad de modificar la institucionalidad que tiene que ver con el desarrollo de los territorios, con el desarrollo de los municipios. Desaparece un conjunto de entidades que venían trabajando, brindando asistencia técnica y colaborando pues, con el desarrollo local, y se crea un entramado jurídico y un entramado institucional totalmente nuevo que busca sobre todo fortalecer el esquema más centralizado que viene impulsando el gobierno del presidente Bukele. En otros temas, digamos, se avanzó en materia de voto del exterior, al menos con una ley, yo diría, bastante garantista del derecho, pero sin ser procedimental en términos de tener claro cuál es el procedimiento que se va a utilizar
Ha quedado todavía para este año pendiente cuál es la modalidad que se va a utilizar para ejercer el derecho al ejercicio del voto en el exterior y la modalidad con que los salvadoreños del exterior van a poder optar a ser electos a un cargo también público, a un cargo de elección popular. Entonces, creemos de que hay una variedad de temas que evidencian. Tu evaluación de años, entonces es un año que, si bien es cierto, ha tenido altos y bajos, hay algunos resultados positivos en todo esto. Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco, hay un poco de todo. Lo que estoy diciendo ahí se fortalece un poco el esquema centralizador. Se genera esta posibilidad de que los salvadoreños puedan tener el ejercicio del voto en todos los niveles, una situación que debería de haberse cumplido desde el año 2018, ¿verdad? Situación que había quedado pendiente, pero bueno, se modifica la manera en cómo ha quedado estructurado entidades importantes como la Corte Suprema de Justicia. Creo que hace un poco, digamos, como la influencia que se genera a partir de la composición de la nueva Asamblea Legislativa, que es lo que le ha dado una manera diferente, digamos, de hacer una dinámica coincide totalmente muchísimo distinta. con lo que muchos de los que acá participan, pues desde luego sostienen, ¿verdad? Que gran parte de esa expresión de cambio, ya sea para bien para unos, para mal de otros, pero realmente viene desde la expresión política que se tiene en la Asamblea Legislativa. Voy a saludar cordialmente a Misael Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Alan también hasta Australia, que está conectado con nosotros desde Ilovaco. Gracias, Misael. Gracias también a Aroma del Mar, deseándonos muchas felicidades también, igual recíproco para todos ustedes. Y Arias Enrique, gracias por estar con nosotros. Naira, ¿cuál es también, veamos en términos generales, tu evaluación de cierre de año y luego entramos a las puntualidades, como lo hemos expresado desde un principio? Mira, vamos a trabajar esta mañana desde una perspectiva de abajo hacia arriba. No ha sido un año fácil, la población ha tenido, por supuesto, en su haber. Han sido 2 años, de hecho, con una pandemia que realmente nos ha convocado a un ejercicio no solo de reconocimiento desde la institucionalidad pública, sino desde la población en general, cómo actuamos, cómo participamos, cómo incluso nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Este año definitivamente ha tenido un impacto importante en el alza del precio de los alimentos, hay que decirlo así. Ha tenido definitivamente también un impacto directo en relación con el tema del salario y el proceso de inflacionario que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Esto así hay que decirlo. Ha sido un año en el que hemos perdido muchas familias, muchas personas cercanas, muchas personas que en nuestro entorno, cuando todo esto de alguna forma se regularice, etcétera, nos van a hacer falta. Un abrazo grande a todas aquellas familias que han perdido miembros, personas cercanas, gente de la comunidad, de la colonia, etcétera. Y que eso también nos va cargando poco a poco como sociedad, como país, ¿no? No es un año sencillo, pienso que tratar de jugar entre las altas y bajas, hay que reconocernos en la crisis en la que vivimos, hay que reconocernos en el proceso humano que esto también implica y dentro de ello, por supuesto, los movimientos en relación con el funcionamiento de la institucionalidad pública. Pienso que dentro del ejercicio de poder ya hemos visto cómo este año se ha, y como bien comentaba Ramón, se ha materializado un ejercicio de concentración de poder del mismo, con, digamos, un despliegue muy evidente, muy mediático en relación con las decisiones que se van tomando. Hubo un aumento del salario mínimo, hay que reconocerlo, hay que decirlo, de ley corresponde, ¿verdad? Esperemos que el proceso de seguimiento del aumento del salario mínimo se amplíe a la discusión no solo al monto que debe de ir subiendo de acuerdo con lo que establece la ley, sino que también se empiecen a generar todas las discusiones que requieren el sostén de la sociedad y sobre todo de las políticas públicas en relación con esto. ¿A qué me quiero referir? A, por ejemplo, el salario social. ¿Qué significa el salario social? Más allá de cada 2 años o cada el tiempo estipulado, de acuerdo con la legislación para la revisión del salario mínimo, se puedan tomar medidas que ayuden a generar un mecanismo de inclusión de aquellas personas que por siglos han estado excluidas.
Bien por el tema de los alimentos también, en el ejercicio de la entrega de los alimentos directos en casa, hay que empezar a desmenuzar un poquito más, aunque a la población entiendo que lo que menos le interesa es el ejercicio de expulgar a quién se le compra, cómo se le compra. Lo que le interesa es responder o más bien una respuesta. Si su bolsillo realmente exactamente, cumple, eso ¿no? es lo con que todo más lo interesa. para... Sin embargo, en la medida en que vamos perdón. evolucionando Sí. como sociedad, podemos seguramente apelar a un ejercicio mucho más colectivo de una Contraloría Ciudadana dedicada precisamente no solo a paliar el hambre, sino que también a paliar el tema precisamente de la falta de transparencia, que también ha sido un elemento que O sea, un año difícil a tu criterio entonces. Por supuesto. Pero también igual, bajo esa lógica entendería yo de ver que han habido algunas cosas buenas. Obviamente, como en todo en la vida, como todo Sí, generalmente en la vida, cosas buenas, cosas malas, cosas que realmente hay que poner sobre la mesa y colocarlas en relación con sonar las campanas del caso. Hay una ley de agua, creo que fueron muchos años el proceso de discusión. El tenor de la ley de agua va a ser modificable en la medida en que la hagamos nuestra. Es decir, ya hay aprobado un instrumento, ese instrumento evidentemente tiene determinadas características, depende del ejercicio ciudadano, la transformación o no del mismo. Por cierto que ha sido un tema que han abanderado muchos, digamos quizás en el anhelo todos los salvadoreños, porque verdaderamente se tenga una especie de un marco regulatorio que permita verdaderamente garantizar el acceso al agua y sobre todo también el control de la misma, ¿no? Desde el punto de vista de Sobre cómo todo. beneficie a las mayorías y no sea una concentración de uso para ciertos y determinados grupos, que en su momento ha sido parte de la denuncia que se ha tenido en esto, ¿no? Pienso que, a ver, el cuerpo normativo existe, el enfoque del mismo, de pronto cuando uno hace la lectura, tiene como una mezcla de todo un poco. De hecho, el mismo título... ¿Te gusta cómo ha quedado ahorita? Me imagino que ya estudiaste Sí, un poco. claro. Mira, cómo se hay aprobó la elementos... ley, ¿no? ¿Cómo se aprobó? O sea, realmente no pasa ni siquiera por un ejercicio de debate y discusión. Ok, me refiero a cómo quedo ya aprobada la ley. Por lo menos ha sido un paso bien importante. Hay un cuerpo regulatorio, eso es importante, perdón. Ahora, cada uno de los artículos hace la totalidad de la ley. De hecho, el título de la ley es Ley del Recurso Hídrico, así tal cual. Entonces, sí se habla de un enfoque de cuencas, sí se habla de un enfoque específico en relación con el derecho humano al agua, tal cual enunciado por Naciones Unidas. Sin embargo, tiene elementos contradictorios entre sí en relación con, por ejemplo, el ejercicio de otorgar hasta 15 años el uso de la misma. Habría que ver el reglamento, ¿verdad? Un ejercicio mucho más expulgado para ver cuáles son las reglas de la cancha, cuáles son las delimitaciones de la institucionalidad pública en relación con el uso de ese recurso. Realmente el tiempo per se no me dice nada si yo no tengo claras las reglas del uso de la misma. Si el enfoque es de cuencas, si hay un ejercicio específico, concreto y directo más allá del recurso hídrico y vemos el bien público, el bien natural en relación con un ejercicio de distribución y sobre todo una distribución equitativa del mismo, entonces podremos sí generar un ejercicio comparativo que nos permita hablar en realidad o en concreto de cómo está funcionando la ley per se. Ramón, hablamos de la aprobación de una ley que dormía el sueño de 15, creo que 11 o 15 años, ¿no? Bueno, no es la única ley. Solo para citar un caso específico de lo que claro. hablamos en tu parte introductoria de países, de evaluación. Sí. Te digo, no es la única ley que ha tardado tanto tiempo en ser aprobada. Son muchos temas en los que la Asamblea Legislativa tarda entre 15 y 20 años en generar cambios jurídicos que permitan modificar el entramado tanto institucional como la garantía de los derechos de las personas, en este caso del derecho del acceso al recurso hídrico, y a la garantía y a la protección que debe tener el agua como un recurso natural, que no debe de ser privatizado, que no debe de ser usufructuado en beneficio de unos cuantos, sino en garantía del conjunto de la sociedad. Como dice Naida, lo importante es que ahora hay un cuerpo jurídico, hay una normativa, como lo hay en otros campos ahora. Falta ahora
que ver cómo van a funcionar, habrá que ver cómo va a funcionar y cómo se va a aplicar la ley del agua y cómo se va a reglamentar, pero también hace falta todavía observar todo lo que se señalaba anteriormente en materia de desarrollo local, cómo en verdad va a funcionar la nueva dirección de obras municipales, cómo se va a garantizar que los municipios en verdad puedan funcionar. Los municipios, yo diría, han quedado bastante desamparado en materia presupuestaria, fundamentalmente para atender un conjunto de necesidades particularmente que son propias de la función municipal, como lo que tiene que ver con el recolección, transporte, tratamiento de los desechos sólidos, que normalmente ha sido financiado con lo que se conocía del 75% del FODE, el servicio de alumbrado público, que también era normalmente, y hay una serie de programas de becas, programas de atención a mujeres, programas enfocados a la niñez, que eran financiados precisamente de este fondo, que ahora, al quedar concentrado en la Dirección de Obras Municipales, habrá que ver cómo esto va a funcionar. La misma ley abre el espacio, ¿verdad? Abre el espacio que la dirección no solo es para el desarrollo de obras, sino también para atender este tipo de necesidades que los municipios tienen, pero todavía falta que ver cómo va a funcionar. Al tema del agua, entonces, esta modificación que sufre, esta transformación que sufre el tema de designación de fondos a las alcaldías, ¿te parece también otro elemento bueno? Porque sobre la base de la discusión entró aquello de que vamos a hacer el cambio porque esto de alguna manera genera ciertas acciones pervertidas en términos de corrupción, poca transparencia, etcétera, etcétera. Pero ahora también la gran pregunta que muchos están haciendo, tuve la oportunidad de conversar con ciertos funcionarios municipales hoy en estos periodos de vacación, que hemos primera parte de vacación que hemos tenido, y me decían que hay un problema serio que se está presentando en las alcaldías que tiene que ver precisamente con el tema de los fondos para el cumplimiento de sus obligaciones, que tienen que ver con aquellos que, concesionarios, ¿cómo se le llama? Proveedores, ¿verdad? Con la designación de proyectos para la población que lo demanda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos una dualidad de, digamos, si lo vemos en términos comparativos, de discusión que hay en el centro de este tema, ¿eh? Sí, yo creo que habrá que esperar, todavía no tenemos claridad de cómo va a lograr responder a la demanda de las 262 municipalidades, porque digo, la demanda de los municipios no solo son obras, y la demanda que los alcaldes tienen para poder resolver el desarrollo de sus municipios tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con atender el turismo, tiene que ver con la generación misma de empleo en los municipios, ¿no? Porque se tiene que poner al frente el desarrollo de los municipios mismos, pero también el enfoque del desarrollo de los territorios, porque no solo se trata de enfocarse en el desarrollo de un municipio, sino en la posibilidad de que estos se desarrollen territorialmente en la vinculación con otros municipios. Hay una serie de proyectos que están en camino, que bueno, habrá que ver, que esperemos que esto pueda funcionar también, de determinadas regiones que se están buscando impulsar. Habrá que ver cómo va a funcionar lo de Sur City, pero que también Sur City ahora se amplía hacia la zona del oriente del país. Todavía no tenemos claridad cómo esto va a funcionar, pero yo creo que hay, digamos, una serie de cuestiones que están planteadas, que ya están en camino, pero que todavía no hay los elementos suficientes como para evaluar qué tan positivo o qué tan negativo, ¿verdad? Yo digo, pues se modificó, desapareció el ITEM, desapareció el FIDL, aparece la Dirección de Obras Municipales. Ahora hay que esperar todavía para ver cómo va a funcionar y si los municipios van a poder resolver, van a poder salir adelante. O sea, aquí hay riesgos, obviamente, que existen muy latentes, que yo lo he advertido en diferentes espacios. Por ejemplo, un municipio que no cuente con los recursos para poder pagar la recolección, transporte y tratamiento de desechos sólidos, aquí podemos llegar a una crisis seria en los municipios, de tener municipios con una cantidad de basura enorme, o municipios que no logren cancelar el servicio de alumbrado público. Podemos tener municipios que terminen en la oscuridad. A la base de ese elemento que tú mencionas en este segundo tema que estamos agregando en el análisis del programa, está el hecho de que, bueno, las alcaldías para eso tienen sus ingresos. Sí, pero
ese es el sí lo tienen, pero no, No, estoy trasladándote un poco Sí. el argumento por el cual cualquiera te puede decir, bueno, pero las alcaldías tienen su propio ingreso, no pueden haber problemas, ¿no? Sí, pero igual si hacemos una proporción de lo que reciben las alcaldías en relación con la necesidad de inversión directa, sobre todo en sociedades tan desiguales como las nuestras, evidentemente queda no solo insuficiente, sino que además discrimina a lo que realmente debe de invertir en un elemento concreto. Quiero abonar un par de cosas en relación con esto. A ver, el punto fundamental no es alrededor de la concentración de la decisión per se, que además hoy por hoy todavía es inconstitucional, sino que generar un mecanismo que permita que realmente las demandas de la ciudadanía tomen realmente eco directo y concreto en quienes están en este momento desarrollando la actividad de dirección municipal. Y eso es lo que realmente me temo. Es decir, la concentración específica sin un contacto concreto, directo y expreso con microrregiones o con regiones que vaya más allá del desarrollo de infraestructura de una localidad y que evidentemente va a requerir mucho más de un trienio, un quinquenio, o si se reforma la Constitución 4 años, digamos. O sea, la temporalidad también en este momento en particular es importante en relación con todos los problemas estructurales que tenemos. Entonces, de pronto, si hay una concentración de un diseño desde, digamos, presidencia o desde un gabinete en particular, lo que puede suceder es que se dé prioridad a un ejercicio de desarrollo de infraestructura o logística que no necesariamente ataque las grandes desigualdades existentes. Y lo que hay que hacer es humanizar este país. Este país necesita humanizarse. Pasa por la infraestructura, por supuesto, pero es la prioridad la infraestructura. No lo sabemos, hay que hacer una evaluación en relación con cada zona, cada espacio, etcétera. Eso, además de sumarlo al gran problema que hay con la fiscalidad nacional. Es decir, si hay una concentración en relación con cómo se va a distribuir los fondos en las municipalidades desde una visión muy centralizada, también hay que reconocer que incluso muchos de esos fondos van a ser restringidos porque se van a querer apagar otros tantos incendios que tenemos a nivel nacional. Es insuficiente el ingreso actual hoy por hoy en las municipalidades porque el diseño de cómo funcionamos como país simplemente no va a tono con un proyecto político que realmente piense en la población en general, en la población en su conjunto, en la población y sus desigualdades y sobre todo las causas de esas desigualdades. Y así de manera muy, digamos, directa la pregunta, ¿ha sido para ti Ramón, un avance importante en querer ser y volver más eficiente la administración municipal? ¿O ha sido un retroceso al tema de lo que muchos llaman como la descentralización en la que ahora se ha caído? Pero es que, o sea, el punto es la decisión per se no nos puede dar elementos para saber si va a ser eficaz o ineficaz. es Necesitamos demasiado que se prematuro a tu modelo. criterio. Tenemos que esperar a ver cómo funciona la dirección de obras municipales. Uno, y qué dos, tan inmediatas a darle respuesta a las necesidades. Uno, y dos, también es que necesitamos reconocer en función de qué enfoque va a responder a esa visión centralizada o descentralizada. Me da igual si es centralizado o descentralizada. Me interesa conocer el enfoque que se tome en uno o en otra decisión adoptada. Es que yo creo que el tema, más allá de, como se señala muy bien, más allá de la centralización o descentralización, es si el enfoque y el esquema que se va a practicar garantiza que lo que se va a trabajar, en principio, responde a las prioridades que la misma población establezca. ¿Cuál va a ser el mecanismo, por ejemplo, que los alcaldes ahora van a desarrollar para presentar las obras? Se va a requerir que éstas hayan pasado por un proceso participativo de identificación y de priorización. ¿Responden estos planteamientos a un esquema de planificación del desarrollo de los municipios o simplemente responde a fortalecer el clientelismo político, por ejemplo? Entonces ahí te cambia mucho. ¿Responde esto en verdad a una lógica de fortalecer la capacidad institucional de las municipalidades? Tú señalabas, sí, los municipios reciben sus recursos, pero yo te puedo decir, aquí hay municipios que lo que reciben es entre $300 y $800 mensuales
de recaudación propia, porque son municipios que no cuentan con una dinámica económica. Lo cual significa prácticamente nada. No, claro, y te puedo decir que aunque son municipios pequeños, su funcionamiento puede significar $10,000 al mes. Pero obviamente, si su funcionamiento es de 10,000 y recauda de 300 a 800, pues obviamente no está teniendo la capacidad para lograr autosostenerse y dar prioridad a las demandas de la población. Tendrá que priorizar en pagar el empleado, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esto es importante que se tenga que analizar, que se tenga que revisar, porque obviamente hay un argumento que ha tenido su justificación en términos de decir, bueno, sí, los recursos que se venían utilizando, los alcaldes los mal utilizaban, había mucha corrupción, era un dinero que se utilizaba para campañas políticas y probablemente en eso haya alguna razón, pero el punto es si la manera de cómo ahora se va a invertir el mecanismo de vinculación entre la DOM y las municipalidades o las microrregiones que ya existen también en el país, se va a dar de una manera que permita que haya un enfoque de desarrollo y no solo un enfoque de obra, porque los municipios, como se ha dicho, no solo necesitan obra, es que necesitan implementar un proceso que garantice crear las bases de un mejor desarrollo para que la población pueda en verdad salir de las condiciones de pobreza en las que se encuentra. Hay un elemento importante que no quiero pasar por alto desde la perspectiva de ustedes, y aprovecho para saludar a todos los salvadoreños que residen en el extranjero, a quienes están de visita en el país también, que es una fecha que nos une a todos, en su mayoría, a toda la familia, y saber que también un hecho de mucha trascendencia, que por cierto contigo, Ramón, lo hemos abordado, es el tema esto del voto en el exterior, que si bien es cierto todavía no se tiene identificada la modalidad con la que se va a trabajar, pero yo creo que ha sido un hecho también que trasciende las necesidades que por años habían estado, digamos, como letargado en la Asamblea Legislativa. Por ese lado, bajo esa, digamos, mirada que estamos viendo de la ligereza o no, la prontitud con la que se ha logrado sacar de los archivos, de las gavetas, estos temas, creo que el tema es importante también resaltarlo en esta evaluación en primera instancia que estamos haciendo. ¿Les parece si hablamos de eso cuando regresemos? A nuestros buenos amigos, gracias por estar participando, nos encanta conocer la opinión de ustedes. Recuerden, aprovechen al máximo la oportunidad para poder darnos insumos y poder profundizar también y colocarlo sobre la mesa de discusión que tenemos con nuestros invitados. En la segunda parte vamos a hacer un análisis económico de cierre al año 2021, las perspectivas de cara al próximo. Estará con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, con quien vamos a hablar precisamente sobre ese tema importante de las proyecciones de cierre económico al año que estamos ya por cerrar. Así es que acompáñenos, esto será en la segunda parte. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, importante información para usted. En Farmavalue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o llámanos al 25 20 35 00. Si lo prefieres, pide por tu app del ahorro. Y por supuesto es fácil de usar, fácil de pedir, así es que desde ya te invitamos a que descárgala en tu teléfono. Así es que en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, continuamos en esta primera parte del programa haciendo una evaluación de todas las actividades políticas que han tenido su impacto a partir de las aprobaciones que se han hecho en la Asamblea Legislativa con Naida Medrano y Ramón Villalta.
Después de dar un repaso a tres de los, digamos a dos de las puntualidades con las cuales hemos logrado identificar en el análisis de cierre o evaluativo que ustedes han hecho, que es el tema del agua, el tema relacionado con esa nueva modalidad de trabajo al cierre de que tendrán las alcaldías, también se suma el tema del voto en el exterior, que decía, dicho de paso, un saludo muy especial a la diáspora, que ha sido como siempre un factor importante en el sostén de la economía. Creo que hoy andamos ya rondando históricamente un paso de ingreso de casi 7.000 millones de dólares al cierre de este año, ¿verdad? Que creo que es muy significativo, muy histórico en esto. Pero bueno, a ver, cuéntenme un poquito sobre este tema relacionado con la aprobación del voto en el exterior, aun y cuando falta también identificar las modalidades con las que esto se lleve a cabo. Sí. Yo creo que en el contexto del tema de voto del exterior, lo que tú señalas es fundamental, porque no solo se trata del voto, sino de la participación que la diáspora salvadoreña tiene tanto en el sostenimiento de las familias, en la microeconomía familiar, como también el aporte que se está haciendo desde buena parte también de la diáspora en generar ahora inversiones en el desarrollo de algunos municipios y por supuesto en la importancia que tiene la participación política de la diáspora salvadoreña. Es decir, hay no solo es el tema del voto, sino un conjunto de elementos que indican que cada vez más la participación de la diáspora salvadoreña se ha ido metiendo en otros ámbitos, no solo en la remesa familiar, sino en el ámbito del desarrollo de los municipios, en el ámbito del desarrollo comunitario, etcétera, ¿no? Y ahora en la posibilidad de que también muchos de estos se vayan a ir convirtiendo cada vez más en inversores. Es decir, eso es importante porque va a requerir de que políticamente esta participación que a través del voto al exterior se puede lograr, pueda permitir la generación de nuevos tipos de incentivos para la inversión de los residentes del exterior en el país. Obviamente hay un avance significativo desde el 2012, esta era una demanda, se logra concretar para las elecciones de 2014, donde por primera vez se abre en verdad la posibilidad que estos puedan ejercer el derecho al voto. Se señala una serie de deficiencias que en la práctica no permitieron y no facilitaron verdaderamente el ejercicio del sufragio en las elecciones presidenciales de 2014 y de 2019. Había una resolución de inconstitucionalidad que obligaba a la Asamblea a que se reglamentara de forma adecuada para, a partir de las elecciones de 2018 o a más tardar para las elecciones de 2021, a efectos de que los salvadoreños del exterior pudieran ejercer este derecho en los distintos niveles. Y además última, de poder optar al cargo público. Voy a correr así rapidito porque quiero conocer la opinión de Naida sobre este tema y quiero ver si puedo sumar otro más. Esta fase última, ¿te parece, bastante difícil, compleja? ¿Qué resolver? ¿Qué es la modalidad? Yo creo de que si uno toma de referencia cómo se ha reglamentado el voto del exterior en otros países, no debería de complicarse. Aún y cuando hay una constelación de muchas preguntas en el camino que deja ahí una... Sí, lo que pasa es que el marco regulatorio, por ejemplo, los mexicanos... El tema de usar una ¿cómo se le llama? Modalidad electrónica. Dos... ¿Sobre la partida de nacimiento? Yo sí creo, yo creo que sí, que hay que, por eso digo, la parte de la modalidad no tiene que meterse al detalle del procedimiento bien específico, lo que hay que crear es la regulación en términos de cuál es la modalidad y cuáles son los elementos de garantía que debe tener cualquier modalidad que se vaya a implementar, ¿verdad? Obviamente hay una situación que yo creo que es importante, es que cuál es el documento de identidad que me permite a mí ejercer este derecho. Y si la partida de nacimiento está considerada como un documento de identidad o es simplemente un registro para el asiento del nacimiento. El ejemplo solamente como parte de la discusión que el pasaporte es un documento de identidad, sí. ¿El DUI? El DUI es un documento. ¿Puede utilizarse esto para el ejercicio del voto? Pues muy probable que sí, porque en muchos países se ocupa el pasaporte. Es el DUI. Claro. Sí, mira, a ver, a mí me gustaría
meter en el análisis, en la conversación que tenemos esta mañana, no solo el tema específico del voto como tal, que es importante, es un derecho ciudadano, etcétera, consignado en diferentes instrumentos, que ha sido vulnerado por miles de años en este país, etcétera. Pero hay que también contextualizar el por qué muchas de las personas que ahorita están apelando al derecho al voto como tal en los países que fuera, evidentemente, de las fronteras patrias, y tiene que ver con todo el ejercicio de exclusión permanente. Entonces, si bien es cierto, esto nos llena de un ejercicio de pasión en relación con comportamientos electorales, con el derecho del voto, entre otras tantas, pienso que hay tenores fundamentales que relacionar, además de poner la mirada o poner el dedo en el renglón única y exclusivamente en el derecho al voto de quienes están afuera. ¿Qué es lo que sucede? Que el derecho al voto es una carta política, es un as bajo la manga de las diferentes expresiones políticas que compiten en elecciones. Y además es una utilización de las emociones permanentes de quienes, además de la nostalgia, tienen una serie de elementos que le generan un vínculo no solo emocional, sino que económico, de profunda dependencia con sus familiares y con otros. Y los vemos eternamente como, o los que son los que entregan el mayor rubro de la economía, que para mí es una ofensa a cualquier decisión en política, en materia de política pública, en relación con el tipo de población y de cultura que estamos estando y que hemos estado todos estos años, ¿verdad? Es profundamente ofensivo seguirlo diciendo y seguirlo colocando como el ejemplo máximo de trabajadoras y trabajadores que en el exterior se parten el lomo para hacer de este país el mayor de los rubros, ¿verdad?, de la economía, o de los primeros entre ellos, ¿no? Y por otra parte, el ejercicio de utilización no solo en campañas electorales, sino que también en este tipo de ejemplos. Entonces, si bien es cierto, es importante hablar de la ley del voto en el exterior porque es un derecho humano básico y fundamental, la expresión de las amigas y amigos que han tenido que abandonar el país, que hoy nos están escuchando seguramente desde Estados Unidos, desde Australia, desde Europa, desde el conflicto armado, después del conflicto armado, y que las condiciones por las cuales debieron de irse no necesariamente han sido por turismo, por decisión propia, entre otras tantas. Entonces, eso debería de ser el corazón de cualquier otra ley que quiera hablar o conversar en relación con la cantidad de salvadoreños existentes en el exterior o habitantes en el exterior. Hablemos del voto en el exterior, perfecto, no hay ningún problema. Eso al fin y al cabo tiene que ver precisamente con la modalidad que se va a utilizar, si usan partidas, si usan pasaporte, si es su derecho humano básico y fundamental, derecho ciudadano de primera generación, reconocido en el derecho internacional, en derechos humanos, o sea, es básico. Y no estamos viendo realmente el problema potente en relación con esa diáspora tan idealizada que tenemos en relación con hermanos que están allá lejos. No, les ha tocado duro. Ha sido vidas que en su mayoría han tenido unas vivencias tremendamente potentes, una de ellas, tener que abandonar el país a saber en qué circunstancias, ¿verdad? Y que definitivamente lo mínimo que piden no es ser inversores, no es ni siquiera eso, es poder alimentar a la gente que le ha quedado atrás acá, porque ni siquiera a eso llegamos. Entonces, a mí sí me provoca un tanto de conflicto tener este tema como fundamental. Me interesaría más ir al corazón de lo que nos sucede como sociedad en A ver, solo para cerrar el punto, y quiero tocar el otro tema que tiene que ver con ese estudio analítico que ustedes tienen de país con respecto a lo que podríamos esperar del próximo año, porque yo creo que es importante. Bueno, cerramos bien, es esto lo que tenemos, así estamos, y qué es lo que se puede esperar. A ver, no sé, sobre ese punto también. Sí, no, yo creo que hay temas fundamentales que deben de operativizarse mucho más, algunos hay que reglamentarse, hay que definir una serie de procedimientos todavía para tener claridad cómo van a estar funcionando. Hay temas que están en el ambiente
la posibilidad que pueda discutirse, por ejemplo, una ley predial para garantizar que los municipios puedan tener un tipo de recaudación diferente y que le pueda permitir resolver o aumentar su capacidad de ingresos propios. Este es un tema que ha quedado pendiente, que tiene muchos años también de estar en la Asamblea Legislativa y que no ha sido retomado, y que yo creo que sería muy importante, especialmente ahora que los municipios han quedado en la situación que han quedado a partir de la modificación de la ley del FODE y de la creación de la DON. Creo que el tema de la ley predial es un tema pendiente y es un tema fundamental para el desarrollo de los municipios. Por supuesto que quedan temas fundamentales en... ¿Tú crees que este tema de las necesidades de recursos de las municipalidades puede llevar a entronar nuevamente el tema relacionado con el impuesto predial, que es un tema sensible? Por supuesto. Ese sí toca intereses definitivamente de medianos y grandes. Absolutamente. Creo que esa ha sido principalmente la razón por la que el tema ha entrado en la Asamblea y ha sido retirado también recurrentemente. O sea, pero obviamente porque toca. Ya como dicen los privilegios se terminaron, dicen ellos. Sí, pero bueno, es un tema que dicen ellos, yo no estoy... Pero es un tema que lo que yo estoy diciendo es, ahí ha estado, y es importante mencionarlo y señalarlo como fundamental en la discusión de darle la importancia que también los municipios tienen en que mejoren sus recursos propios, porque esto yo creo que es un tema clave, la capacidad que puedan tener los municipios para poder sostenerse y poder contribuir al desarrollo de los municipios. Habrá que ver en esta materia de la que estábamos hablando del voto del exterior, qué sucede, cómo va a quedar establecida la modalidad, que tiene, para mí debería de estar reglamentado todo a más tardar al mes de marzo, porque cualquier modalidad que se vaya a implementar, el Tribunal Supremo Electoral necesita el tiempo necesario. Este es un año que, a mi juicio, también políticamente hablando, lo cerramos. Preelectoral, te voy a decir. Y preelectoral, pero bueno, pues justamente a eso me quiero referir, porque entramos a un año en donde el 2021 cerró con nuestro sistema de partidos políticos, en donde los partidos políticos tradicionales han quedado totalmente diezmados. No hay oposición política, prácticamente ha desaparecido esa oposición política. Los partidos, en lugar de verse fortalecidos, cada vez más se ven divididos. Vemos un frente que cada vez más se va dividiendo, pues Arena va en el mismo camino, y eso en realidad para el desarrollo político y del desarrollo democrático de un país, pues no es positivo, no es bueno. Ramón, no es bueno. Cierro brevemente te quito un poquito la palabra, una frase muy breve. Yo no espero un año, espero una transformación necesaria, estructural de país, que no ha sucedido. Eso es lo que no solo espero, sino que en cualquier lugar en donde se coloque esta voz, que es un privilegio colocar la voz, definitivamente no cualquiera tiene el privilegio de poder expresar lo que realmente puede expresarse, va a ser para la transformación estructural de este país. Mientras eso no suceda, podemos evaluar el año, podemos esperar el siguiente año, podemos esperar los siguientes 30 años. Entonces hay que ir directamente a donde hay que ir, al problema de las causas estructurales. Mientras eso no cambie, seguiremos evaluando. Es interesante, lastimosamente el tiempo se nos fue, ¿verdad? Pero creo que una evaluación política desde el punto de vista del ejercicio y la consistencia de los partidos políticos es importante hacerlo. Yo creo que me voy a comprometer más adelante a traerlos a ustedes. Siempre están ahí en la mira de nosotros y en agradecimiento también de que ustedes siempre tienen tiempo para venir a conversar sobre esos temas. Eso que tú mencionabas, pues, ¿verdad? ¿Qué tan saludable es para el país tener este escenario, este clima de partidos? Claro, sin oposición. O sea, un país no puede funcionar sin una oposición fuerte, sin una oposición bien estructurada, obviamente una oposición comprometida también con los cambios y el desarrollo del país, pues no una oposición como la que hemos tradicionalmente tenido. De poder puede. Ahora, si lo que queremos es tomar una fotografía en torno a que es un país que va a funcionar bajo las reglas de la democracia, es otro tema. Tema. Pero de poder puede. Pero sí que en el pasado lo que muchos, voy a salirme un poquito del término, no se van a interpretar,
pero las correlaciones de fuerza han estado alineadas. Exacto. Aunque independientemente de... Era una falsa oposición. Sí, independientemente de partidos políticos, o sea, ¿verdad? O sea, lo que hay que hacer es ser eficiente, pues. Sí, pero es un tema para mí importante porque nos avecinamos a las próximas elecciones del 2024, ¿verdad? Unas elecciones en donde no tengamos un sistema de partidos competitivos, partidos políticos que están y llegan a unas elecciones muy diezmados, como digo, cada vez más se van desgranando, realmente esto no contribuye. Y aquí hay una alta responsabilidad de las dirigencias de los partidos políticos por buscar, alternativas que garanticen la recuperación de los partidos, del sistema de partidos políticos salvadoreños, para poder tener, unas elecciones mucho más competitivas. Si no, lo que vas a tener son elecciones en donde hay un actor que va a prevalecer siempre por sobre los demás. Me comprometo a traerlos para hablar de este tema. Hay que hilar bien. Está bien sistema de partidos. Hay una segunda parte que nos va a hacer falta en este año. El sistema de partidos per se no transforma realmente los problemas estructurales en América Latina, si quieres. Sí. Vamos a ver, porque mira, el caso de Chile. Mira, el caso de Chile, exactamente. El caso de esas elecciones y la llegada de la izquierda, una izquierda bastante interesante que conocer, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias nuevamente, les deseo que sigan disfrutando con sus familias y por supuesto también de lo que todavía viene esta semana, ¿verdad? Que es la despedida del año. Pero más adelante, si Dios lo permite, vamos a estar acá presentes. Me voy a hacer una pausa. A esta hora regreso para conversar con el presidente del Banco Central de Reserva para conocer desde la perspectiva de gobierno cómo cierra el año, su ciclo económico y cuáles son los grandes retos desde el punto de vista de todos aquellos indicadores que le dan sostén a nuestra economía, poderlo de alguna manera tener el próximo año. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a usted que sin duda alguna a lo mejor esté en casa ya de vacaciones, qué bueno, ¿verdad? Siga con su merecido descanso, con esa merecida celebración que pues, es importante en este tiempo de Navidad y de fin de año. Sacarle el mejor provecho para poderlo compartir con todos nuestros seres queridos. Saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos allá en Santiago de María, la tierra de Ramón Villalta, por cierto, Ramón de Avien, Santiago de María. Así es que saludos muy especial también a mi tierra, el caso de Santiago de María, también a Berlín. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ahí nos están pidiendo que los salude. También desde Corinto, la ciudad de los Lencas. Interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias a los amigos allá en Corinto por estar con nosotros. Quiero saludar cordialmente al presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias, buenos días. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos está viendo. Qué gusto estar acá y compartir buenas noticias en el ámbito económico de El Salvador. Bueno, he visto cifras, he visto algunas intervenciones con relación a la evaluación del ciclo económico que estamos por cerrar y se ven en términos numéricos bastante optimistas, ¿no? Bastante. En el tercer trimestre... Y satisfecho con el tema del crecimiento con el cual se espera el cierre del año, ¿no? Sí, el crecimiento en el tercer trimestre, que es el dato más reciente que tenemos, de El Salvador es de 11.7%. Un crecimiento bastante importante, no es tan alto como el del segundo trimestre, pero sí es positivo. Y si lo ponemos a comparar entre los tres trimestres hemos tenido crecimientos positivos en la economía salvadoreña, lo que nos confirma de que el crecimiento económico de cierre del 2021 será de 10.3%. ¿Cuáles son las actividades económicas o qué es lo interesante de este crecimiento en el tercer trimestre? Bueno, importante mencionarle al pueblo salvadoreño de que 18 de las 19 actividades económicas en el enfoque de la oferta del Producto Interno Bruto del país han tenido crecimientos significativos en el tercer trimestre.
pero hay 5 que son sumamente importantes. Tenemos el crecimiento de servicios artísticos, entretenimiento y recreativos con un crecimiento de 120.3%. Es importante y muy alto, muy alto. 120% es una cantidad bastante alta. ¿Y ese fenómeno tiene alguna respuesta? Sí, claro que sí. Obviamente, al no tener una pandemia, al no tener cierres, al no tener restricciones a la movilidad, los servicios artísticos, el entretenimiento y los recreativos están completamente abiertos, activos y funcionando de manera normal para poder atender la demanda de la población. Voy a recalcar, economías como Alemania, por ejemplo, Portugal, Escocia, Suecia, los Países Bajos y muchas economías de Europa, potencias mundiales, España, por ejemplo, están pasando la Navidad con restricciones a la movilidad, en confinamientos. Algo que El Salvador no vive, algo que de verdad El Salvador, aquí no hay confinamientos. Por ejemplo, en Alemania, las reuniones familiares se basan hasta un grupo de 10 personas. Eso es lo que ha emitido el gobierno. Una persona no se puede reunir para las fiestas, más de 10 personas, o sea, en una casa. Y esto se traduce sin duda alguna la restricción se traduce sin duda alguna en un impacto en la economía, porque no hay movimiento, no hay consumo, no hay compras, etcétera, etcétera. Otra de las actividades también que ha marcado el crecimiento en este tercer trimestre es los restaurantes y hoteles. A nivel turístico se han recibido más de 300,000 turistas en este trimestre y han salido del país más de 335,000. Otro de los servicios importantes que ha tenido un crecimiento de 41.6 son los servicios personales, es decir, aquellos que llevan contacto, mantenimientos, reparaciones, gimnasios, salones de belleza, barberías, todo ese tipo de servicios que tienen un contacto directo ha tenido un crecimiento de un 41.6. Transporte y almacenamiento con 31.6% y los servicios profesionales, científicos y tecnológicos 24.6%. Hay que mencionar algo muy importante. Si tú ves, esos 5 son los rubros que han crecido más de las 18 actividades económicas, pero estos rubros fueron los más afectados el año pasado en la pandemia. Estos rubros son los que principalmente tuvieron una caída el año pasado producto de las restricciones a la movilidad, lo que significa que si el país tiene la estrategia del presidente Nayib Bukele fue excelente. Primero fue manejar la pandemia de una manera adecuada y el siguiente fue apostarle a la vacunación. El 16 de marzo, si no más recuerdo, él puso un Twitter que decía: luchemos por la salud, por la vida de nuestros seres queridos y el pueblo salvadoreño. Después levantamos la economía, se los prometo. Dicho y hecho. El 16 de marzo fue cuando se decretó el confinamiento, se salvó la vida de los salvadoreños porque fuimos condecorados, fuimos reconocidos como el país que ha tenido menos muertes por millar de habitantes. Entonces esas frases, esas palabras se están cumpliendo hoy con estas metas. Exactamente. Números que estamos hablando. Son números bastante importantes, pero que demuestran que las estrategias tomadas y las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele surtieron los efectos que se necesitaban. O sea, tener alrededor del 70% de la población vacunada nos permite que todas las actividades económicas se puedan desarrollar de una manera casi normal. No hay ninguna restricción. Si tú miras los centros comerciales, es difícil poder encontrar hasta parqueo en los centros comerciales. La economía vive un dinamismo increíble de los que nunca habíamos visto. Que ayudaron a mantener y salir adelante para tener estos resultados. Obviamente toda la inyección de capital, no sé si es la palabra, como subsidios, sí, ¿verdad? Que se le dieron a aquellos sectores para mantener vigente el tema de empleo, el tema, etcétera, ¿no? Pero no solamente el tema de subsidios. Recuerda que también hay estrategias para poder facilitar el comercio. Recuerda que también una estrategia bien importante para la economía es la seguridad pública. Cuando hay seguridad pública, los inversionistas tienen confianza de poder invertir en El Salvador y saber que si hay un clima positivo económicamente y también hay seguridad pública, ellos pueden tener la confianza que su actividad se va a desarrollar en una completa normalidad si el 70% de la población ya tiene su vacunación completa, es decir, tercera dosis. Eso es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional para los países que deseen recuperar su economía. De hecho, El Salvador
se posiciona en el 5º nivel de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento económico, en el 5º nivel, superado nada más por Guyana, con un 20.4%, pero recordemos que Guyana el año pasado y al anterior encontró petróleo y empezó la explotación de petróleo. Tenía un crecimiento de alrededor de 76% y bajó en su producción, obviamente por la pandemia. También superado, Panamá, le sigue República Dominicana y Chile. Son los únicos 4 países que tendrán un crecimiento mayor a El Salvador. Okay, de ahí todos los demás tendrán menos que El Salvador. Este fenómeno, este fenómeno de crecimiento económico que ha experimentado el país con estas cifras que han sido conocidas por ustedes, tiene a la base, desde luego, varias reacciones. Y algunos economistas dicen, sí, realmente vamos a tener ese crecimiento, no cabe duda, al cierre del año, pero es producto de ese salto boomerang que se tiene cuando una economía la has tenido cerrada. ¿Qué podemos esperar bajo esa, digamos, lógica para el próximo año? Me gustaría de alguna manera entrar un poco en esa lectura. Por otro lado, también cómo se interpreta el término de la pobreza. Creo que los indicadores de pobreza es bien importante medirlo, porque también han sido a lo largo de la historia causales de estudio que nos demuestran, si ha funcionado o no funciona una política económica certera de cualquier gobierno para poder combatir y reducir la pobreza. ¿Le parece? Vamos a hacer una pausa, 7:31 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. A ver, aquí Osvaldo Palacios nos está de alguna manera contribuyendo con su comentario para el abordaje de esta fase en la que había dejado planteado 2 elementos importantes. Bueno, ¿qué explicación tiene a esas reacciones que en su momento algunos sectores ven cuando estudian este fenómeno que avalan de crecimiento económico con el cual cierra el año 2021 el país, que anda alrededor del 10.3%, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, pero por otro lado, ¿cómo se explica a la hora de medir los indicadores de pobreza cuando realmente en el país seguimos de alguna manera teniendo indicadores que muestran que todavía no hemos logrado superar estos indicadores? Dice Osvaldo Palacios, Ernesto, la pobreza se va a reducir en la medida que los salvadoreños no solo seamos consumistas, sino que también seamos productores. Esto creo que resume un elemento bien importante que toda la vida nos hemos planteado. ¿Qué tipo o modelo de economía nosotros tenemos, verdad? Sí, claro. Okay. Bueno, vamos a contextualizar la pregunta. La primera, vamos a explicarle al pueblo que del 2010 al 2019 el promedio de crecimiento de El Salvador fue de 2.5%, una cantidad muy baja. No se compara con el 10.3 que tenemos nosotros. Ya vamos a entrar a lo otro. Okay. Si lo evaluamos a nivel de periodos presidenciales, el anterior gobierno, el promedio que tuvo fue menor, 2.3%. ¿Ya? Es cierto, en el 2020 hubo una contracción de la economía salvadoreña que no solo fue en El Salvador, sino que fue mundial, producto de la pandemia por COVID-19 que generó la crisis económica. El Salvador, si no hubiera aplicado el gobierno, el presidente Nayib Bukele, no hubiera aplicado todas las medidas que aplicó para poder contener la pandemia y rescatar la economía, El Salvador hubiera tenido una caída de 15% en su Producto Interno Bruto del año pasado. No fue del 15%. Por todas las medidas y las estrategias tomadas fue de 7.9% la contracción del año pasado. Algo que Panamá, por ejemplo, Panamá el año pasado registró una caída en su Producto Interno Bruto de 17.9% y Panamá no recupera su nivel de producción. Algo que El Salvador ya lo está logrando en el tercer trimestre. En el tercer trimestre de este año, El Salvador está recuperando su nivel de producción que tenía prepandemia, algo que pocos países lo están haciendo.
Es más, Panamá va a recuperar su nivel de producción hasta 2023. Es decir, le falta a Panamá recorrer todo el 2021, le falta recorrer el 2022 y el 2023. ¿Qué pasa? Como ya te lo mencioné, somos la quinta economía latinoamericana con mayor crecimiento, algo que no había pasado en la historia del país, ni tampoco en la historia de Latinoamérica. El Salvador no había figurado como los países que tenían más crecimiento. Y podemos ver que si El Salvador o el presidente Nayib Bukele no hubiera tomado todas las medidas que tomó este año, continuando con la reactivación económica, el crecimiento de El Salvador en este año rondaría alrededor del 4%. ¿Cuál es el peso de todas las estrategias políticas y de todas las medidas que ha tomado el presidente? Pues la diferencia entre el 4 y el 10.3. Eso es muy importante. ¿Y en qué se traduce eso? Vamos a explicarle al pueblo salvadoreño. Creo que eso es importante, ver cómo esto se traduce en el diario vivir en El Salvador. La economía está integrada por muchos factores. El crecimiento económico en todos los países significa progreso. Progreso tanto para los salvadoreños, para los habitantes que viven en el país, y progreso para las empresas. ¿En qué basamos eso o por qué? Primero, si las empresas tienen un crecimiento económico, si hay un crecimiento económico, las empresas tendrán más producción. Si hay más producción, obviamente es porque hay mayor demanda. A mayor demanda, mayor oferta. Las empresas tienen que producir más productos para poder satisfacer la demanda del mercado. Al producir más productos, ellos tienen que comprar más insumos, insumos de materia prima. Significa que al tener mayores ventas, ellos tienen mayores ganancias. Y si hay mayores ganancias, las empresas también tienen crecimiento interno. A eso se traduce el crecimiento económico en las empresas. Ahora, vamos a ver cómo es el crecimiento económico para los salvadoreños. ¿Cómo pueden medir ellos? El salvadoreño, ¿cómo va a decir? Hay crecimiento económico y eso me beneficia. El crecimiento económico para los salvadoreños se traduce en mayor número de empleos. Si hay mayor número de empleos, que ya lo registramos en el Seguro Social, está registrando que tenemos 69,000 empleos más de los que teníamos en febrero de 2020, cuando empezaron a caer los empleos producto de la pandemia. Si hay mayores empleos y también hay mayor número de crecimiento de los sueldos, porque ha crecido 8.8% los sueldos y ya incluye también el aumento del salario mínimo, el salvadoreño o las familias salvadoreñas tendrán más ingresos en sus hogares. Si tienen más ingresos en sus hogares, ellos van a tener mayor poder adquisitivo y ellos van a tener más dinero para poder comprarse salud, para poder tener una mejor educación, para poder comprarse una vivienda, para utilizarlo para recreación, para poder disfrutar y poder adquirir aquellos productos que no tienen en estos momentos. Y eso se traduce también, tanto la facturación de las empresas y la facturación de los hogares por el mayor consumo o por el mayor gasto, también se traduce en recaudación de impuestos. Y si hay recaudación de impuestos, significa que el gobierno tiene más dinero para poder seguir invirtiendo ¿en qué? En gasto social y en obras de infraestructura. Gastos sociales bien importantes que el presidente está haciendo. Seguridad pública, infalible, ¿no? El plan control territorial, que antes tenían 30 muertos, ahora se reduce a días que no hay muertos. Seguridad pública, ya lo mencionamos, también salud, importante para poder seguir vacunando y mantener a la mano de obra productiva de El Salvador en buenas condiciones para poder satisfacer la demanda de las empresas de producción. Y este crecimiento económico, un poco voy a regresar ganando las dos cosas, porque de alguna manera algunos economistas creen que gran parte también de este crecimiento que experimentará la economía es producto también de la deuda a la que ha incurrido el gobierno con el tema de préstamos. ¿Es cierto esto? No hay país en el mundo que el año pasado no haya recurrido a financiamiento para poder contener la crisis económica y la crisis sanitaria. No existe país. Y los puso de rodillas aún a las economías más fuertes. Pero El Salvador, si lo vemos en términos de deuda pública, el año pasado, a noviembre, El Salvador registraba un 89.4%, 89.2% de deuda de su Producto Interno Bruto.
si hay crecimiento en su Producto Interno Bruto, actualmente, como lo estamos viviendo, la deuda se ha reducido, de 89 ha pasado a 84. Eso todavía es un efecto positivo del crecimiento económico. Si tenemos un Producto Interno Bruto mayor o un crecimiento, significa que El Salvador está produciendo más bienes y servicios. Y eso significa para el salvadoreño más empleos. Más empleos, mayores ingresos significan más recaudación para el Estado, mayor recaudación significa obras de infraestructura, puentes, vamos a mencionar el Claudia Lars, el Gerardo Barrios, el South City, el Hospital Rosales, el Hospital El Salvador, además de subsidiar, como tú bien lo dices, subsidiar el gasto público, seguridad pública, salud y educación, que son los rubros más importantes que este gobierno le está apuntalando al gasto social, que es importante. Ahora, voy a mencionarte algunos de los proyectos porque el salvadoreño dirá, ¿y dónde están esos empleos? ¿Cómo el Banco Central de Reserva mide esos empleos? ¿Cómo es que tenemos el registro? Bueno, traigo algunos datos. Energías del Pacífico, en la actividad económica de electricidad, con una inversión de 1.000 millones en el 2021. Ese es el aporte de la empresa privada. Ha generado 2.000 empleos directos. Bioenergy, también del sector electricidad, que es bastante importante. El Salvador se aproxima a convertir su matriz energética próximamente en el 2024. Una inversión de 800 millones de dólares, de los cuales en el 2021 se invirtieron 150 millones de dólares y ha generado 800 empleos directos y 1.600 empleos indirectos. Volaris, donde el presidente inauguró también, Volaris en El Salvador. El sector productivo es el transporte, 150 millones de dólares invertidos y se estiman que son 5.900 empleos directos y 1.600 empleos indirectos. Data Trust fue otro proyecto de la empresa privada donde el presidente también fue a inaugurarlo. Ese es del sector informático y comunicaciones con un monto de la inversión de 30 millones. Empleos generados son alrededor de 5.000. Torre Humana, vámonos al construcción, al sector de construcción. La inversión es de 40 millones y se espera que sea una torre de servicios médicos de alrededor de 20 niveles. Holcim, minas y canteras. Minas y canteras, 20 millones, alrededor de 250 empleos directos y 300 empleos indirectos. A eso se traduce el crecimiento económico. Bueno, Torre Presidente también, sí. Que pertenece al conglomerado de Grupo Migración también, ¿no? Muy sí, interesante. Muy importante. Ese es el esfuerzo que está haciendo la empresa privada. Porque este es un esfuerzo de todo. Este crecimiento económico es un esfuerzo de todo El Salvador. Ahí se incluye el gobierno, medidas, políticas, inversiones públicas, sí. La empresa privada que también ha seguido invirtiendo, los salvadoreños que salen a la calle a trabajar honradamente y que se ganan su pan de cada día, todos los días de sol a sol para poder llevar ingresos a su familia. Y por qué no mencionarlo, la diáspora. La diáspora es importantísima. La remesa que vamos a hablar. El sector, en todo caso, para resumirlo, diría yo entonces, presidente del BCR, el sector privado ha jugado un papel muy importante, fundamental, en esta meta de crecimiento, sí, que tenemos, ¿verdad? Así ya es. Poníamos el ejemplo de estos rubros que han hecho inversiones, les hablamos del caso de Torre Presidente, por ejemplo, que también generó mucho empleo, ¿verdad? Y de otras inversiones que están ahí, del que han estado en el sector de la construcción general. Hay factores importantes que determinan a una empresa poder invertir, nacional e internacional, y si gustas lo podemos ver cuando regresemos de la... Sí, y de la inversión internacional. Exactamente. El tema remesas, por supuesto. Cuando regresemos también veamos un poco cómo nos preparamos para afrontar esos altibajos que tiene la economía mundial y de la cual también pende muchísimo una economía muy dependiente como la nuestra. Sí. Y no recuerdo si con usted la vez anterior lo hablábamos, que tenía que ver precisamente con el tema de la crisis de los contenedores. Sí. Eso por un lado. Y voy a dejar también sobre la mesa un tema sobre cómo ustedes examinan, y particularmente el BCR, el tema de la inflación, que es un factor que de alguna manera también está preocupando a la población sobre la creciente, impacto en el elevado precio que están teniendo algunos productos. Claro, hablamos de eso sí. Cuando regresemos. Son desde luego las 7:46. Vamos a pausa y regresamos.
Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, decía que uno de los elementos importantes que no puede dejarse de abordar es también cómo todo esto se traduce en un tema de ver cómo el poder adquisitivo de los salvadoreños se vuelve sólido a la hora de enfrentarse al mercado. Hablábamos un poco sobre este tema de la inflación. Sí. Hay un encarecimiento en el costo de los productos que de alguna manera también ya en esa microeconomía promedio está afectando mucho a la población. ¿Cómo se está examinando esto en el contexto del cierre económico? El tema de las remesas familiares, que creo que sin duda alguna son fundamentales para estudiar la meta de crecimiento, y otros elementos que están en ese universo alrededor del tema que ya lo voy a abordar, que es que las relaciones con Estados Unidos y esta mención de alguna manera que se ha dicho de cómo podría estudiarse el tema del CAFTA sobre la relación de las comerciales que tenemos con los Estados Unidos. Claro. Bueno, vamos primero a contestar tu pregunta, fue la que quedó pendiente. Las empresas, el aporte de las empresas ha sido sumamente importante. En El Salvador hay inversiones en este año de 4.400 millones de dólares invertidos en proyectos de la gran empresa. En El Salvador ese es el aporte de la empresa privada al crecimiento económico que está pasando el país y que es muy importante, que ya mencionamos que generen empleo, ¿verdad? Y los empleos generan ingresos para la familia salvadoreña. Pero para que una empresa pueda invertir necesita factores determinantes, y los cuales vamos a mencionar a continuación. Primero, un ambiente económico positivo, y eso lo tenemos. Con un crecimiento positivo no es lo mismo que tuviéramos nosotros una recesión. El Salvador tuviera una recesión o tuviera una caída en su Producto Interno Bruto, eso sería pésimo porque nos convierte en un país poco atractivo para inversión. Seguridad pública básica para poder invertir, para poder tener su inversión segura, se necesita seguridad pública, mano de obra inmunizada. Eso es importantísimo para que una empresa pueda invertir. Lo otro, también se necesitan políticas y facilitación del comercio. Se necesita, El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado intensamente, institucionalmente, para poder desburocratizar todos los trámites para las empresas. Trámites que antes se hacían alrededor de 30 días, porque se tenía que andar de ministerio en ministerio haciendo los trámites de permisos, ahora se hacen alrededor de un día, en línea completamente, desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, 365 días del año, los 24 horas del día. Eso es importantísimo. También que hay una herramienta muy importante que el gobierno ha puesto a disposición, que se llama la Secretaría de Comercio e Inversiones. Ningún gobierno había tenido una Secretaría de Comercio e Inversiones, una secretaría que se encargara directamente de atender a los inversionistas nacionales y extranjeros para poder guiarlos y facilitarles todo el proceso de inversión. Eso ha sido un escenario determinante en todo eso. Sí, ahora vamos a la inflación. Vamos a ver el tema de la inflación. Alfonso Goite, vicepresidente del Colproce, el Colegio de Economistas, decía recientemente hay productos de la canasta que les pueden eliminar el IVA, al menos temporalmente, para no impactar negativamente a los consumidores. Él le hablaba de algo puntualmente. Ahora, la inflación es un punto que está afectando a todo el mundo. No somos un país atípico, no somos un país que se va a desmarcar de la inflación. La inflación de El Salvador es de 6.2%, concuerda específicamente con la inflación que tiene Estados Unidos de 6.2%. Pero eso es normal en este tipo de crisis económica para la cual estamos saliendo y que El Salvador ya recuperó también sus niveles de producción, es algo normal. De hecho, tener deflación es un problema, Ernesto. ¿Qué es una deflación? Es al revés de la inflación. 2 trimestres consecutivos de deflación significan recesión. Y eso sí es pésimo para cualquier economía del mundo. El Salvador no tiene eso. ¿Cuándo esperamos que se normalice la inflación en El Salvador, que vuelva a los niveles previos? En el 2022. En el 2022 se estima que la inflación llegaría nuevamente al 2.9%. La inflación no es mala, la deflación es lo peor que puede existir. Si tuviéramos un país, por ejemplo, como Venezuela, que la inflación es sumamente alta, eso también es un problema. La inflación en la economía también es parte importante. Es muy importante para la economía tener inflación y no tener deflación. Deflación, 2 trimestres significa recesión económica y algo que el país no tiene. De hecho... Esta situación no nos puede... Voy a correr en el tiempo, perdón. Sí, claro. Esta situación no nos puede llevar en algún momento a pensar o repensar quitar el IVA, por ejemplo, a los productos de la canasta base, como decía el presidente del Colegio de Economistas.
deberíamos de tener un análisis más amplio. Y creo que al Banco Central de Reserva no le corresponde ese punto. Okay. Obviamente ese es un punto del Ministerio de Hacienda que tendría que, y que obviamente podemos colaborar completamente con el estudio nosotros, pero esas son decisiones que se tienen que analizar. No es así nada más, ¿verdad? De hecho, nosotros creemos que el país va por un muy buen rumbo, y si el próximo año, el 2022, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿sí? La otra semana, El Salvador empieza a registrar una baja en la inflación, no sería necesario completamente. De hecho, la recaudación fiscal a noviembre es de 27.3%. Si me dejas buscar el dato de la aquí está. La recaudación fiscal es de 27.5%. Tenemos a noviembre 5.292.6 millones de dólares. Eso es producto del crecimiento económico. ¿Te imaginas en un país con restricciones de movilidad? ¿Te imaginas un país con confinamientos? No tendríamos esto. 5.292 millones de dólares producto de la recaudación fiscal. Eso significa más obras de infraestructura para el país, y además mayor subsidio al gasto de educación, seguridad pública y salud. ¿Qué impacto podría tener? Voy a correr en el tiempo. Claro. ¿Qué impacto podría tener, Dios quiera que no sea así, en su momento, que estas decisiones o voces que se escuchan en los Estados Unidos de eliminar el CAFTA, por ejemplo, que da beneficios recíprocos arancelarios para la exportación de productos a un mercado como los Estados Unidos? El Banco Central de Reserva no se basa en situaciones de yo creo. El Banco Central de Reserva se basa en datos. Y lo que los datos nos arrojan ahorita es de que el principal socio comercial en exportaciones se llama Centroamérica. Y eso se traduce a que el problema de los contenedores que tienen que viajar por transporte marítimo, por transporte marítimo, no se afectará. No tengamos impacto sobre el tema de crisis. Así es. En su mayoría, ¿no? El tema de exportaciones hacia Estados Unidos, que creo que eso es la parte medular de esto, no le vemos ningún impacto. Incluso, ¿cuántos eran las exportaciones de los 5 años anteriores? Eran de 450 millones, no superaban los 450 millones. El Salvador, 11 de los 10 meses que tenemos registro nosotros, el 2021, las exportaciones han superado los 500 millones de dólares. Tenemos cifras muy, muy, muy fuertes en exportaciones. ¿A dónde va? Tú dirás, sí está bien, pero también parte de las exportaciones van a Estados Unidos. Sí, y no han caído en lo mínimo. Al contrario, hemos registrado crecimientos muy fuertes en las exportaciones de los productos salvadoreños hacia Estados Unidos. El tema de los contenedores, no le vemos riesgo también a nosotros, porque los datos nos dicen que las exportaciones van creciendo. Incluso las remesas van creciendo. ¿Cuánto eran las remesas el promedio de los últimos 5 años? 440 millones. Y nosotros hemos registrado solo en este año 8 meses de más de 600 millones de dólares en remesas. Las remesas en este año a noviembre, porque ese es el último dato que tenemos, han acumulado 6.767 millones de dólares. Los 7.000, histórico esto, ¿no? Nunca habíamos recibido en El Salvador una cantidad tan alta. Seguimos siendo socios confiables para los Estados Unidos, dice acá Patricia Figueroa, dice El Salvador continúa siendo un buen lugar para nuestros socios en Estados Unidos, y creo que continúa viéndolo como socio confiable, ¿no? Y no se han caído las exportaciones. Si tú miras que las exportaciones van subiendo, que los empleos van subiendo, que las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios, que son materias primas, van creciendo, que las inversiones de las empresas privadas van creciendo en el país también, que los bienes, las inversiones del gobierno en infraestructura y el gasto social tiene también su crecimiento. Tú no puedes decir que este 10.3% que el Fondo Monetario Internacional respaldó la proyección del Banco Central de Reserva en su informe del artículo 4, es mentira. Sería taparse los ojos. Excelente. Un buen año, una buena experiencia y nuevos retos. Definitivamente el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene un compromiso con la población, tal como lo prometió el 16 de marzo del año pasado. Luchemos por la vida de los seres queridos y del pueblo salvadoreño, y luego levantamos la economía. Se los prometo, dicho y hecho. El Salvador está viviendo un crecimiento que nos posiciona en el 5º lugar
de crecimiento económico en Latinoamérica, algo donde nunca El Salvador había llegado. Ahora somos sinónimo de buenas noticias, tenemos un país que crece y esto es gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele por las estrategias, a la empresa privada, a los salvadoreños que salen a buscar todos los días el sustento diario, que trabajan arduamente y, por qué no decirlo, a la diáspora que colabora con las remesas. Ok, el tiempo se nos fue. Gracias por habernos acompañado, Douglas, y darnos, desde luego, estos elementos de juicio que nos permiten también hacer nuestras propias valoraciones con relación a cómo cierra la economía y cuáles son los retos que tenemos de cara a lo que viene en el 2022. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias al pueblo salvadoreño. Sigámonos cuidando y que tengan unas felices fiestas. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que me acompañen, desde luego, también a sintonizar radio hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.